una vez más, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Esta casa que una vez al mes se llena de alegría porque Soledad es la culpable. Es la culpable de convocar a tantas personas amantes de la cultura, amantes de la poesía, un género tan bonito, que llega siempre al corazón. Y tenemos que agradecerle a ella que mueva a tantas personas conectadas con la cultura, conectadas con la poesía, con la música, porque también hay parte musical, aquí hay de todo, presentaciones de libros, no nos falta de nada. Bien, voy a ser breve porque a mí que me encanta estar aquí, me encanta disfrutar de los martes de la poesía, hoy no voy a tener esa satisfacción, enseguida me tengo que marchar porque otros deberes me llaman, no tengo el don de la ubicuidad, solo puedo estar en un sitio, soy hombre entre otras cosas, no soy mujer, porque las mujeres dicen que pueden hacer no sé cuántas cosas al tiempo, los hombres no. Bien, pues nuevamente digo, es una satisfacción para nosotros contar con Soledad y sus programas. En sus programas están contemplados todos sus amigos, excelentes personas, excelentes artistas, y nada, que llegue pronto el próximo martes de la poesía, a ver si puedo estar el tiempo completo, porque me duele mucho tener que abandonarlo dentro de muy poco tiempo. No entretengo más a Soledad ni a sus seguidores para por lo menos escuchar alguna antes de marcha. Muchas gracias. Pues Andrés, siempre es un placer escucharte y sin prisas. Y como siempre también agradezco tus gentiles palabras hacia mí. Sí. Pues buenas tardes, queridos amigos. Es un placer estar nuevamente con todos vosotros en el Salón Príncipe de Asturias, lleno de poetas, cantantes, personas y público que viene amante de la poesía, que viene a aplaudir a todos los que salen ante este micrófono. En la segunda parte, como sabéis, tenemos a Antonio Melado, que nos va a deleitar con su libro de aforismos y similares. Después lo escucharemos. Bienvenidos a todos los que por primera vez venís hoy, que son muchos, Antonio, has traído a unos cuantos, y otros también que han venido por Facebook y por mensajes y por amistad. Pues vamos a empezar, en primer lugar llamando, que ya tenemos aquí preparado su instrumento para que cante. Nos va a cantar, él viene por primera vez aquí, Manuel de las Heras. Vamos a escucharlo. ¿Qué tal? Buenas tardes, señoras y señores. Soy Manuel de las Heras, soy cantante, he pertenecido a grupos como el Coro Nacional de España, desde su fundación, grupos como el Grupo Alfonso X y el Grupo Ars Nova. He actuado como solista en diversas ocasiones. Y bueno, yo voy a ser un poco esta tarde el contrapunto de la poesía, porque realmente lo que voy a hacer va a ser cantar, voy a hacer música, ¿no? Voy a cantar una canción muy cortita, extremadamente corta. Si les parece demasiado corta, tengo otra más para cantar, pero eso ya lo veremos. Se trata de una canción clásica española, compuesta por un compositor que nació a finales del siglo XIX, y exactamente en 1897 y murió en 1948. Me refiero a Fernando Obradors. Este hombre escribió zarzuela, escribió sobre todo alguna ópera y muchas canciones de este tipo. Son canciones inspiradas en todo el patrimonio musical del medievo español, especialmente en lo que se refiere a la poesía profana. Entonces, bueno, yo creo que lo mejor que puedo hacer es cantar, porque bueno, la presentación va a ser más larga, bastante más larga que la canción en sí. Me he traído un artilugio
porque estas canciones hay que cantarlas con pianista. Yo he grabado el piano, porque los pianistas suelen ser bastante caros, ¿no? Así que, sin más, voy a empezar a cantar para ustedes. Muchas gracias. El cabello más sutil que tienes en tu trenzado, voy a hacer una cadena para traerte a mi lado. Una alcarraza en tu casa, chiquilla, quisiera ser, para besarte en la boca cuando fueras a beber. Como veo que les ha gustado. Manuel, muchas gracias, pero no Hay puedo mucha repetir, porque después nos falta tiempo para Antonio, si no, estaríamos encantadísimos de escucharte otra Yo he vez. tratado de ceder mi puesto y... Venga, y a ver si vienes como quieres venir Sí, ya un lo día hemos hablado. especial para Yo hacer pueda, una... vendré como hoy, cantaré una cosita y quedaré esa otra de la vista. Muchas gracias. Venga. José Rey y el salir y después a ver no era el día que tenía que llamar, pero bueno, ya estás aquí. Es que a continuación de él tenía que llamar a Cristina después. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a leer un soneto. Temprana primavera. Fue encuentro para siempre recordado de mujer cual hermosa primavera, que aunque flores no hubiera en la pradera, a su paso quedaba floreado. Gran ventura de habernos encontrado, cual misterio que un sueño pareciera, potencia que mis pasos condujera por caminos de eterno enamorado. Y siempre me acompaña aquel recuerdo, reliquia que en mi pecho permanece, cual si fuera una luz que iluminara. De tan bellos momentos yo me acuerdo, y es sentir que en el alma se establece como ascua que perenne calentara. Muchas gracias. Cristina Rudolph. A ver, necesitas música. ¿Qué canción es? Es Violeta, de Rafael Amor. José Luis Pardo. ¿Tú podrías acompañar a Cristina o no? ¿O habría que haberlo preparado? ¿Eh? ¿Eh? Para prepararlo antes. Sí, claro, claro. Pues, Venga. bueno, pues esta es una canción de Rafael Amor. No se oye. ¿Ahora? Ahora sí. Es una canción de Rafael Amor, el cantautor argentino, que se llama Violeta. Tiene un dolor de barca abandonada
en las arenas de una playa quieta y una gaviota de niñez que baja a refugiarse en su madera seca. Violeta tiene un nombre de poema garabateado en una servilleta por esos parias en alcohol perdidos, tan solitarios, tristes y poetas. Violeta, Violeta, Violeta. Violeta a veces llora esos amores que tras la noche al alba izan las velas, siempre los mismos pasos de regreso, desde el adiós del muelle hasta su pieza. Tiene una historia como en las canciones que los borrachos cantamos en las mesas de las tabernas con humo y acordeones, pasados de tabaco y de cerveza. Violeta, Violeta, Violeta. Tiene una foto al lado de la cama donde la infancia duele amarillenta y la sonrisa de ahora no es la misma, traviesa y cómplice de aquellas trenzas. Violeta bebe su ron adulterado, manos furtivas recorren sus caderas entre brocados de risas y caricias, vaga en sus ojos sin luz la borrachera. Violeta, Violeta, Violeta. Puso sus manos tibias en mis manos por una calle de un país cualquiera. Mi corazón me dijo: es como el tuyo, late soñando con otras riberas. Y yo que vivo yéndome de todo, al fin me fui sin volver la cabeza. La vi bajar los ojos y en silencio la oí contar los pasos a su pieza. Violeta, 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 Violeta.
Sí, estoy buscando. A tu lado está José Menéndez. Estaba buscando el nombre y he tenido que hacerlo de memoria. Vamos a escuchar a José Menéndez. Es una poesía sobre Santa Isabel, que era la capital de Fernando, muchísimo más largo. Y hay que aclarar algunas cosas. Primero, que el mar del Golfo de Biafra no tiene olas. Está siempre tranquilo, parece que echa una siesta de agua continua. Luego hay un río que se llama el río Cónsul, que separa la ciudad de Santa Isabel de la ciudad de San Fernando. Y la nipa es una palmera que una vez seca se utiliza por los nativos para cubrir las casas de madera. Como aludiré a esas cosas, por eso debo aclararlo. Santa Isabel. Haciendo cansado al aire, se cimbrea el cocotero, y gallos beligerantes gritan despertando al día. Añil el crepúsculo, sangre el horizonte. La palma sin perspectiva roza la cara del cielo, y la hierba enana cubre como bello los paseos. Burócrata el mar inane, que está siempre de visita. Verde traidor del rosal, verde vivaz del papayo. Un sol pálido y sin savia cae sobre el palmeral, junto a un mar de traje azul, sin gaviotas y sin rizos, sin olas que jueguen al carrusel. Las mujeres blancas van a la playa a que el sol las pinte el cuerpo. La quilla de un fueraborda rompe heridas en el mar. Verde y cónsul el río brilla al sol como plata mojada, muy velado por las nubes tiznadas de lluvia nueva. Los alumnos de la escuela reciben siembras docentes. Moreno de risa blanca, en Sue medita y medita. Yo quisiera, niña, ser futbolista de tus sentimientos, para bien enamorarte y meter un gol en tu vida. La muchacha, el mozo sonríe jugando con la serpiente de su corbata, y la moza Yaoundé, con la sonrisa puesta, le mira con su nariz centrífuga y sus labios saltones, resaltando su femenino traje, que es más femenino que traje. La lluvia del tornado arroja saetas de lebres, y el confeti líquido llora gotas sobre la tierra. Su acordeón sin música, el ciempiés agita. Lagartos policolores de cabeza militar buscan mosquitos en un horizonte anclado. Cuerpo de camuflaje y cola nupcial, el lagarto, por las copas del hierbajo, estrena sueños de gloria y espasmos gramaticales con ínfulas de aguilucho. El sol reía sus luces sobre la calle mojada, y el reloj del ayuntamiento, con sus manecillas, baraja de 12 cartas, jugaba al tiempo, mientras soles moribundos mojaban las nubes bajas, llorando lágrimas horizontales. Cuando ya llegaba la tarde, mulata y taciturna, apuñalaba el cielo un cuchillo de una vieja. En la calleja de Nipas surgió una riña de perros, y a cada ladrido una estrellita cercana temblaba de luz. Juan Jesús, y después José Luis Martín.
José Luis Martín, Miguel Salazar. Este año es el centenario de Gloria Fuertes, ¿no? Entonces es una poeta que a mí me cae muy bien y me hubiera gustado conocer. Entonces he hecho una poesía que se llama Ya ves qué tontería, y os la voy a recitar con el tono de Gloria porque yo soy imitador y la imito. Y dice así: ya ves qué tontería, me ha tocado la lotería que me dio mi tía. Ya ves qué tontería, hay una cacería que se montó la CIA. Ya ves qué tontería, me dejó mi novia por otra tía. Ya ves qué tontería, hoy he cometido una ratería. Ya ves qué tontería, no me como un rosco ni de noche ni de día. Ya ves qué tontería, se le han dado con queso al de la frutería. José Luis Martín, ¿estás bien del atropello que te hicieron? ¿Estás bien de aquel atropello que te hicieron? Buenas noches. Mañana hace 78 años que murió mi madre. Todos los años voy a su pueblo, el pueblo donde nació y está enterrada, por el día de la fiesta. Y el día 11 de junio de 2007, después de haber estado allí el día anterior, escribí esto que les voy a leer y que titulé Llamada de la infancia. Día de primavera, mañana luminosa, multitud jubilosa llena la carretera. Las campanas repican con arte y maestría de legítimo orgullo largamente heredado. Despiertan asustados los pájaros dormidos que tienen en la iglesia los familiares nidos. Todo el pueblo respira con el aire de fiesta. Inusitada turba llena alegre sus calles y van hacia la curva que llaman la revuelta. Los chopos del arroyo jalonan el camino y el teso de la salve señala su destino. Pero es el camposanto, paradójica cita, ante sus recios muros una música invita al bullicio gozoso, al rito de la fiesta. Allí los de la Iniesta, junto a los de Zamora, ondearán pendones, tradicional saludo. Allí, alcaldes salientes, última vez este año, siguiendo el ritual, se cambiarán bastones. Niños y no tan niños recitarán sus versos, ripios de torpe rima, llenos de sentimientos. Veía todo aquello metido en el ambiente, caminando tranquilo, ajeno a lo inminente. Los romeros tardaban, los de la Iniesta más. Retraso del obispo motivaba la espera, y casi sin pensarlo, tomé el breve desvío que lleva al cementerio desde la carretera. Dirigí la mirada hacia un punto concreto, y súbito, cual rayo invadióme el recuerdo. Retrocedí en el tiempo, rememoré aquel día en que joven y lúcida mi madre se moría, pidiendo por sus hijos, al marido y los padres. Si te casas con otra, jamás los abandones. Padres, cómo quisiera quitarles unos años
para que los cuidaran y se hicieran mayores. Y cual si aquel recuerdo surtiera efecto rápido, me sentí tierno niño de la orfandad herido, y sin pensarlo apenas, privado de palabras, mamá, mamá, le dije con infantil querido. Miguel Salazar. Buenas tardes a todos. Voy a recitar un poema, a leer. Ya quisiera yo poderlo recitar. Cuando vengas a verme. Cuando vengas a verme, amor, no traigas nada. Que no sea tu frente altiva, levantada. Tráeme tus bellos ojos de sincera mirada. Tráeme tus labios rojos, limpios y sin frases amargas. Tráeme tu corazón diciendo que me ama. Y tráeme con tu amor la verdad de tu alma. Cuando vengas a verme, postrado en esta cama, no me traigas corrientes de aguas ya pasadas, ni lágrimas dolientes que ya fueron lloradas. En noches que nos duelen, si han de ser recordadas. Cuando vengas a verme, amor, no digas nada. Tan solo dame un beso de los que tú me dabas. Primitivo Oliva. ¿Por ese lado queda alguien por salir? ¿Por ese lado donde estaba Primitivo Oliva queda alguien por salir? Sí. Pues a continuación. Buenas tardes. Haciendo la poesía y cómo nos congrega la poesía. Es que le dibujaron una flor y aunque haga sol, no se mantiene. Melodía fraterna. He oído a un violín trinar. El día dejó de desplazarse hacia lo oscuro y floreció en estrellas musicales. Las notas del sonido tienen llama que llega al corazón y lo desborda, como asignar maldades en un pecho que llena su latido de armonía. He oído llorar a niños. Era en la televisión, una batalla, un bombardeo tras otro en su pupila, con lágrimas oscuras de infortunio y agudas como el hambre. Como llenar un corazón de brillos cuando está siendo ahogado por tinieblas. En la calle el violín toca un andante. En la pantalla suena la amargura sobre suelos que se abren con un grito de pólvora en los pies. Bajo un no cielo oculto tras ciclones de ceniza. Qué música entre sangre de vidas deshojadas. Qué música podrá sanar de espanto la inocencia. El sonido que se oye junto a escombros es el fragor infame de turbinas empujando aviones en combate donde eclosionan larvas de la muerte. Miro el televisor, oigo la calle. También llora el violín tocando un grave. La muerte está riendo en la pantalla.
Mariana, sí, te tengo. Mariana Feriné, vamos a escuchar. Buenas tardes. Os quiero, es el primero. El segundo, que he venido esta noche aquí para leer un poema mío que es para un gran amigo mío que se llama Paco Caro, que lo sabe todo el mundo de la poesía. Y dice así: sola y mía. ¿Cómo es estar en paz, poeta? ¿Cómo es estar en la nieve? Yo voy con la guerra delante y detrás, porque la poesía es no materia, el poema pan y el hambre noche. Si nos fuera dado elegir una palabra entre las santas, escritas, olvidadas, mudas, vistas, ocultas y mágicas, una sola y mía será cuchillo, porque mi hambre es terrible, interminable, insaciable, y ocupa toda esta senda, todo este tramo escrito con sangre y pluma muerta. Desde alfa hasta omega, elegiré cuchillo. Quien lo tiene, empate el pan. Sola y mía esta palabra, la clave de mi último deseo, estar en paz, estar en la nieve. Quisiéramos volver a escucharte, pero es que el tiempo es muy valioso. Gracias. Gracias por estar aquí. Vamos a escuchar al presidente adjunto del Centro Asturiano. Bueno, lo que yo voy a decir tiene poco valor. Lo que sí, siento mucho tener que marcharme. Yo disfruto mucho con estos actos, pero ya lo dije antes. Me llaman en otro lugar y no puedo excusarme. Y hay personas que están aquí hoy que me gustaría mucho oír, y no va a poder ser. Y naturalmente no puedo llegar al invitado de honor que va a cerrar el programa, Antonio Merallo. Lo siento, no te puedo acompañar. A mediodía, este mediodía, escribí. Y claro, no me dio tiempo ni a mirarlo después. En el umbral del camino, el iluso audaz propone, ignorando que en el destino es solo Dios quien dispone si estar me es consentido en el lugar que me place o aceptar otro cometido que en mi disfrute desguace. Me siento aquí a mis ansias, sin más ambiciones presuntas, pero me atrae con gancha desde una sala de juntas. Así, hoy, aquí mi presencia tiene esta estancia fugaz, privándome de la esencia del programa de soledad. Que lo pasen bien todos. Es Junta General y tiene que asistir, ineludiblemente. A ver, continuamos. A ver, Ana María López. Ah, estás. Creía que... Vamos a escuchar. Buenas tardes. Os voy a leer un soneto que lleva por título El hombre de nácar. Y la aurora, Silencio, por favor. Y la aurora del hombre de mi vida. Son sus ojos, luceros con brillantes, y sus labios de fuego son amantes, y que besan como herida curtida. Son sus sienes, aromas sin medida, yo me fundo en sus brazos tintineantes,
su mirada de nácar desafiantes. Si me ignoras, seré gacela herida. Eres hombre de todos mis pesares, y tu ausencia me llena de agonía. Eres néctar de Dios y de manjares. Eres cielo, piano y sinfonía. Eres estrella que guía mis mares. Eres luz, medicina y armonía. Gracias. José Luis Pardo, ¿nos cantas algo? ¿Eres Villadomán? ¿Quieres? Por sorpresa. ¿Ah, sí? Es que voy por aquella dirección, pero antes me he equivocado. Yo venía apuntando, voy a hacerlo, aunque no sea, y hago una canción cortita, pero me gustaría escribir esta. Yo a veces apunto cosas cuando veo a la gente en el metro despistada con su móvil, y entonces he apuntado esto. Le han salido rana los sapitos que robaban, era de su confianza, y dejaron desolada la esperanza. Ella se quedó llorando, no sabía el porqué, ni entendía nada. Aquí nadie sabe nada, ni el ministro, ni el alcalde, ni el cura, ni el arzobispo. Ni dónde están los paraísos, dónde esconden lo que afanan. Cuando se acabe el mangoneo, dejarán de estar en peligro las arcas de la inseguridad social, de este cuento de princesas que se enteran del cuento, que no se enteran del cuento del príncipe Ratergarín, para pasar un mal rato, que un rato blanquea con la tarjeta negra los ahorros de la abuela. Aquí nadie se entera de nada, porque le sale rana al agua clara y llora sin lágrimas la esperanza, y nadie entiende nada, y nadie sabe nada. Quisiera cruzar mi tierra por pueblos, campos, caminos, sin importarme el destino, solo el alma de un poeta, igual que aquel Don Quijote, por sueños y por amores, por la llanura manchega, sobre montura ligera, decidió echarse a volar. Préstame, buen Don Quijote, tu montura y tu caballo, tu fantasía, tus fuerzas, para vivir encantado. Tú que sabes bien la senda por donde mejor llegar a tu mundo de locura con alas de libertad. Y préstame tu hidalguía y tu yelmo de mambrino, que la vida es un gigante convertida en 100 molinos, y encontrar mi Dulcinea para afrontar mi destino. ¿Quién no soñó ser un día
ese hidalgo caballero que por ventura y por gloria puso alas al deseo, cabalgó con su amargura aquel ideal, su sueño. Cuentan que vivió loco y que un día murió cuerdo. La ra 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 la ra ra ra. Muchas gracias. ¿Me tiene que acompañar? Sí, te va a acompañar, pero sales y ahora, ya que está aquí, lo aprovechamos antes de que vuelva a su sitio, que está al final de la sala. Bueno, pues quiero presentaros a mi cuñada de Cartagena, que como hemos estado en Semana Santa allí, mi hermano y mi cuñada se han venido a pasar unos días, 2 semanas, 15 días. Bueno, ya veremos hasta cuándo van a estar. Y ella canta, es directora del coro de la Basílica de la Caridad en Cartagena, la patrona de Cartagena. Y ella canta toda su vida, ha estado cantando desde muy pequeñita y ahora está de directora del coro. Sí, Pues, toda mi vida. pues tuyo es el micrófono, ¿lo tienes alto? ¿Se te baja? A ver. Está un poquito alto, ¿no? Tampoco me interesa que esté demasiado. Bueno, que esté pues, demasiado ¿está bien así o lo bajamos? Sí, yo creo que está bien. Venga. Es que muy bajo, distorsiona la voz. Pues sepárate hacia acá y ya. Y así suena la guitarra y tú. Sí, venga. Que no se queda. ¿Dónde irá veloz y fatigada la golondrina que de aquí se va? O si en el viento se halla extraviada buscando abrigo, no lo encontrará. Junto a mi pecho le contaré su nido, en donde pueda la estación pasar. También yo estoy en la región perdida, oh cielo santo, y sin poder volar. Y después mi patria idolatrada, pasión eterna que me vio nacer. Vida es joven, errante y angustiada, y ya no puedo a mi mansión volver. Ave querida, eterna peregrina, mi corazón al tuyo acercaré. Y oye mi canto, bella golondrina, recordaré mi patria y lloraré. Recordaré mi patria y lloraré.
obviamente, aunque no pueda ser. Y este requiere sentarse, este poema. Es el monólogo de Casandra, de las troyanas. Apolo concedió a Casandra el don de la profecía, a cambio de yacer con él. Como no lo cumplió, la castigó, haciendo que fuese una poeta no creída, que nadie creyera en sus profecías. Soy yo, Casandra, y esta es mi ciudad bajo las cenizas, y estos mis trastos de profeta, y esta mi cabeza llena de dudas. Es verdad, triunfo. Solo los profetas que no son creídos tienen esas vistas. Solo aquellos que empezaron a hacer mal las cosas, y todo podría haberse cumplido tan pronto como si nunca hubieran existido. Ahora recuerdo con claridad cómo las gentes al verme callaban en mitad de la frase. La risa se cortaba, se separaban las manos, los niños corrían hacia sus madres. Ni siquiera conocía sus efímeros nombres. Y esa canción sobre la hoja verde, nadie la terminó en mi presencia. Yo los amaba, pero los amaba desde lo alto, desde encima de la vida, desde el futuro. Una canción siempre hay puesta para aquel que es más fácil que divisar la muerte. Lamento que mi voz fuera áspera. Mírense desde las estrellas, gritaba. Mírense desde las estrellas. Me oían y bajaban la mirada. Vivían en su mundo, llenos de miedo, condenados desde que nacían en cuerpos de despedida. Pero había en ellos un húmedo resplandor, una llama que alimentaba su propio parpadeo. Ellos sabían que era un instante, fuera el que fuera, hasta que moría. Yo tenía razón, solo que eso no significa nada. Y estas son mis ropas chamuscadas, y estos mis trastos de profeta, y esta la mueca de mi rostro, un rostro que no sabía que pudiera ser hermoso. María José Prieto. Vamos a escucharte. Y viene María José, viene acompañada de Camino. Igualmente ya te escuché en mes anterior. Y después nos haces un solo. María José Prieto nos va a hacer un poema acompañada de Camino de la Puente, Camino de la Puente, magnífica pianista que vais a escuchar, y después nos hará un solo de piano. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues voy a leer un poema mío que se titula Mariposa y que representa el alma. Mariposa que vuelas en luz y en silencio y que dejas el mundo con sosiego y paz.
y que entras en vida sin lugar ni tiempo, y tus penas alejas por siempre jamás. Mira que los genios y hadas del aire te acompañan dulces a tierra solaz, y bailas la danza que nunca se acaba en un mar de fiesta y de dicha tenaz. Cuando llegues rauda a ese entorno bello, verás que era el tuyo, de ninguno más. Y verás las hadas y genios del aire danzando una danza infinita en el mar. Vamos a escuchar a Camino de la Puente. Pues yo, De nuevo. la verdad que, bueno, lo propio sería tocar algo del clasicismo, del romanticismo, pero es que hoy se encuentra, afortunadamente entre nosotros, una escritora a la que le he puesto música a su cuento. Así. Entonces no pude asistir. Ana. No, se llama Dorinda López y está aquí. Y yo no pude asistir al estreno, que fue en León, en el Hotel Conde Luna, el pasado viernes. Yo no pude asistir por cuestiones de trabajo, pero os voy a interpretar el tema bueno, que me inspiró su cuento y que se oyó en el estreno. ¿Se os parece bien? ¿Sí? Precioso. Muy bonito. Juan Martínez. Al micrófono. Recomendado. Juan Martínez es mi hermano, de Cartagena. Gracias por escucharme y voy a leer un poema dedicado al pasado, al futuro y al positivo. A ver si ustedes aquí sueltan estas cosas. Se titula El incierto futuro. Qué falso es este mundo en que todos vivimos, con abrazos fingidos, palabras vacías, parabienes envenenados y miradas furtivas. Desearía cuando llegara el momento dedicarle a mi oponente una mirada caliente que iniciara en su pensamiento el deseo de ser valiente,
y con su voz envolvente y el corazón abierto, sintiera como un ente del mundo referente las palabras de amor ciego que le transmite el de enfrente. Pero rara vez ocurre. En esta tierra calcinada por los odios y la sangre derramada por los muros, por la clásica alambrada y por el inocente con su vida destruida, en pos de la escapada hacia otros campos para lograr una vida más humana. Qué falso es este mundo cuando miramos hacia lo alto, esperando algún consuelo, y recibimos como premio andanadas de fuego y muerte. Como graciosa dádiva del presente, y aparecen las palabras del hombre complaciente, diciendo que la vida se pone a prueba para pasar a la otra, donde estarás felizmente rodeado de todo aquello que es tu referente. Palabras que no entran en eso que llamamos mente ante el dolor que nos muestran en cualquier continente. Y miro escandalizado cómo mancillan la vida y retoman el patriotismo para tratar de conseguir ese poder de consumismo y alcanzar la riqueza y vivir en el máximo esplendor, mientras otros solo alcanzan a sufrir. Siento la tristeza del pasado en que la espada sangrante mutilaba al ser humano para arrancarle el arado sin la vida respetarle, pero temo mucho más el futuro, con la especie dominante que esclaviza al habitante y chupa su sangre fresca hasta que la vida le arranca. En este universo pequeño que solo es un grano de arena comparado con el real, solo hay lugar para dos especies, los señores del Olimpo y los esclavos de la tierra, de la que nunca podrán despegarse, puesto que su cielo es el infierno. El amor es algo con lo que se nace, y los del Olimpo nacieron con la espada, hasta que esa espada no se caiga al abrir el puño y ofrezcan su mano abierta para que la reciba el que está sufriendo, jamás tendremos paz, amor y libertad. Ha sido su estreno en el Centro Asturiano, viene por primera vez aquí. David con... Se ha tenido que ausentar. ¿Qué? Ha tenido que ausentarse. ¿Se ha ido? Sí. Ah, pues si estaba aquí todo el tiempo. Se ha ido. Bueno, pues... Pilar París. Buenas tardes. Os voy a recitar La Braga. No es un poema en sí, es de una de las casi 90 historias que tengo escritas, chiquititas, así, un poquito de humor. Soy La Braga, bueno, somos muchas, toda una legión de hermanas. Mi mamá, que es muy decente, vamos como las bragas de siempre, de cuello alto, arremangadas. Mi papá, por seguir la tradición, un auténtico bragazas. Mi abuelo, que era un braguero, y mi abuela, que se fugó al extranjero, de esa no sabemos nada. Pero hay primas en Brasil, según cuentan, según dicen que solo son un hilín. Y de ese modo, sin decoro, presentan todo el pernil. Hay que ver para saber si es verdad lo lejos que se ha de ir. Pero sí van, que algunos viajan mucho, que me lo han contado a mí. Luego en París, en Bruselas, en salones de todas partes del mundo donde se maneja tela, abundan las que son de puro encaje, de satenes y de sedas. Y en los más altos estratos, lo mismo en Asia que Europa, que en los Altos Emiratos, las hay de piedras preciosas, allí donde impera el lujo y el boato. Luego están las que hicieron las Américas, bueno, lo mismo que en todas partes, unas pobres y otras ricas, después de cruzar el mar, como dicen el charco. Las pobres cretonas, florecitas, coloretes, y las más espabiladas detallitos fluorescentes. Las de arriba, como siempre, sus encajes, sus sedas, atrevidas transparencias y ya en sumo bordaditas con brillantes. Luego están las bragas de carretera, a veces bragas fantasmas, sí, porque tú no las ves, aunque algunas sí las llevan. Bueno, es que el mundo familiar es muy complejo, ya sabes, unas con el cuello alto y a otras se les ve el plumero. Bueno, el asunto es que, como en todas las familias, y estas, como estamos en todas partes del mundo, las hay de vida ejemplar y a otras se salen del tiesto. Y también a quien no lleva ni en invierno, ni verano, ni otoño, ni primavera.
que lucen sus atributos de muy garbosa manera. Esas que no nos consumen tachados de nuestra lista, que se apañen cuando llueva. Yo soy muy tradicional, entender esto me cuesta, aunque a veces me pregunto, ¿qué harán cuando les sude el asunto? No crean, es una pregunta seria. Pensaba decir la breva, qué pena, tenía un final mejor. Pero si digo esa fruta, seguro me lo tachan en la imprenta. No, mejor no lo digo. A esta braga le conviene ser discreta. Maricel, ¿dónde está Maricel? Maricel. Camina, yo creo, ¿no? Bueno, pues Maricel, Pilar Verbel. Maricel, después de Pilar. Hola, buenas tardes. Que vas a acompañarla también. Bueno, hoy tenemos piano para... Hoy es un lujo. Pues bueno, voy a leer Dios, el mar y yo. La mar tiene duende, la mar tiene magia, es belleza su imagen, de celeste su alma. Soy tu amiga constante, te admiro, te venero, tu aspecto dominante, con mi amor ni lo siento. La fuerza de la mar es un ser potentado, nunca te destruirán, Dios está de tu mano. Nosotros nos iremos y muchos más vendrán, pero tú con tu grandeza pasarás a la eternidad. Me encontré cerca de Dios, una noche yo rezaba, hembra o macho te creó, mi alma te preguntaba, ¿tú recuerdas cuándo fue? ¿O perdiste ya el control? Difícil de responder, pregunté yo sin pudor. Tu presencia solemne es soñar un gran templo. Cuanto más te admiro, igualarte nadie puede. ¿Cuántos años tienes ya? Solera la tienes toda. Tu belleza es singular, única y traicionera. Respeto y sabiduría, con silencio te venero. Paseo por tus orillas, contemplando el universo. Embarquemos en tus aguas, coraje el que respiras, ejemplo de fortaleza, de colores varios y sal. ¡Qué fuerza tiene la mar! Asesina, sin conciencia, nada la puede igualar, eres máxima potencia. Cuando Dios te diseñó, puso todo su interés, con la energía de dos dentro de un solo ser. Creó ángel y demonio, llevas las dos energías, eres el mar y la mar. Tienes belleza de diosa, Dios te hizo universal. Gracias, Pilar. Gracias, Camilo. Piano y poesía para el deleite de los sentidos. Gracias a las dos. ¿Te lo vas a cantar? Comenzamos, que llevamos
No. Florentino, tú que estás en la salida. Después, ¿quién hay a tu lado? Pilar, Mateo, después Pilar Pizarroso. Y Carmen Timón, a continuación. Buenas tardes. Florentino, vamos a escuchar. Recordando a Mario Benedetti. Hoy ha muerto Benedetti, un poeta de cultura, y hasta el alma de la trova se ha quedado triste y muda. El arroyo ya no canta, como ayer en la cruz. Ya no dice el ruiseñor su cantar de nieve y música. El rey sol, radiante foco, se ha ocultado entre la luna y no encienden los trigales, como ayer su rama azul, su llama rubia. Hoy ha muerto un bardo bueno, amo y dueño de las musas, y ha callado para siempre su palabra de denuncia. Hasta el aire, disco de oro, que era eco de su angustia, se ha quedado mudo y quieto y no silba ni murmura. Todos, rimadores y las sodas de Altacuna, recitemos un poema en su nombre, que él escucha. Hoy ha muerto Benedetti. Dios le dé paz a su pueblo. Pilar Mateo. Vamos a escuchar. Buenas tardes. Romance a tu perfil. Desde el azul de la mar me llegan tenues reflejos que acariciando las ondas se vuelven finos luceros que alumbran solo mis noches bajo una luna de ensueños, mientras se aleja ya el alba dejando atrás mis anhelos. Mas, cuando llega tu aroma envuelto en gratos recuerdos, se tornan blancas las noches, iluminando a los cielos que bien perfilan tu rostro con los cabellos revueltos. Y mis sentidos se llenan con el ardor de tu fuego, siendo la esencia de mar, la que perfuma los vientos al desprender el rocío, ricos efluvios de besos que mi alma te devuelve con ilusiones sin cuento. Y cuando el alba aparece con el frescor del invierno, llegan canciones de mar llenas de sal y embeleso. Y las gaviotas se acercan desde el azul de tu cielo a regalar sus latidos con el sabor de tus besos, viendo tu bello perfil lejano, cual dulce sueño, acariciando mi cara mientras suspiro en silencio. Pilar Pizarroso, a continuación, después Carmen Timón y Rafael Sanz. ¿Verdad que sí? Ya me parecía a mí. Bueno, este lleva por título Mariposas. Payasito de colores, como el aire... Silencio. Payasito de colores, como el aire vas y vienes y por el campo entretienes entre las múltiples flores tus insólitos rayines, mientras que vuelas ligera hacia el pétalo altanero y un anhelí postinero, quedándote prisionera al lado mensajero en un descompás de espera convertido en mariposa, y al revolar perezosa, meciéndote postinera sobre una fragante rosa, en vibrante sintonía, pues tus alas tornas olas al compás y entre las olas de una loca travesía por un campo de amapolas que al clarear la mañana y el día dando el oído, estrellas viste atrevida bailando como gitana
en justa prisa de vida, siempre como centinela con sus alas de marfil, como loco zascandil o cascabel duerme vela, heraldo del mes de abril. Filigrana primorosa, la increíble mariposa, capricho de orfebrería, que de oro y plata, al volver como joya de mujer, exhibe su pretería, prendida en un alfiler. Muchas gracias. Carmen Timón. Vamos a escuchar. ¿Dónde va este tiempo? ¿Dónde va este tiempo enloquecido, fugaz, incierto? Este vivir del hombre, esclavo del odio, la ambición y el asfalto. Oh progreso, oh pensamiento, oh los sentidos cabalgando a la grupa de un tiempo que nos arrastra veloz en tremendo desconcierto. Cual caballo desbocado que va sin rienda ni freno. Ay, quien tuviera el poder de echarle riendas y retenerlo, y pararse a contemplar las noches de luna clara, la estrellada inmensidad de la bóveda celeste y escuchar la bella y tenue sinfonía que el silencio de la noche nos ofrece. Caminar muy despacio, sin que tenga prisa el tiempo, y pararnos a la orilla del cristalino regato, donde antaño nos sentamos a fabricar bellos sueños, sentirse libre de horarios, llevar lento y liviano el paso, sintiendo bajo las plantas la mullida alfombra verde de la hierba de los prados, dejar que nos llenen la retina y los sentidos la serena belleza de los campos, esa serena quietud que nos invita a pensar, que nos invita a soñar, y donde pueden volar en libertad el alma y el pensamiento. Ay, quien tuviera el poder de echarle riendas al tiempo. Rafael Sanz, después Manuel y a tu lado Celucci Zambrano. Buenas tardes. Yo hoy voy a tratar un tema, o quiero describir una escena que se repite mucho en el mundo árabe. Yo en su día lo viví en Marruecos y entonces lo titulo Orgullo Árabe. Creo que no lo he presentado nunca aquí. Creo que no. Bueno, pues Orgullo Árabe. A la entrada de un zaguán contiguo con la mezquita, que se levanta a la sombra de unas palmeras altísimas, sin almohada ni cojín, recostado en su esterilla, con babuchas centenarias deshechas y deslucidas, piernas peludas y flacas, chilaba sucia y raída, turbante oscuro, mugriento, barba blanca y nada limpia, ojos profundos, rasgados, mirada ausente, abstraída, mientras las moscas lo acosan y los piojos lo acribillan, permanece un viejo moro fumando su larga pipa a expensas de la limosna que le mantiene con vida. Buenas tardes, Moro Juan, que alate de larga vida y en premio a tu fe probada te libres de la desdicha. Yo me llamo Siri Ahmed Ben Mokorán Hamida, descendiente del profeta y por muy directa línea de sultanes cordobeses, de emires y de califas. Mis ascendientes gloriosos gobernaron grandes vidas y fueron fieros guerreros de larga y fecunda vida, con harén de 4 esposas y cientos de concubinas. Si me apodan Moro Juan, me quitan mi nombradía. Por Alá y por su profeta, con él la gloria infinita y el amor de los creyentes, te exijo que te corrijas y no prefieras blasfemias, ni ofensas, ni villanías,
que antes que cambiar de nombre, prefiero perder la vida o verte a ti degollado como alimaña maldita. Tanto ardor pone sus frases, tanto arranque, tanto enigma, que se ha incorporado al punto tirando al suelo la pipa para pisarla con rabia entre el polvo y la saliva, lanzando una mirada amenazadora, altiva, propia de fiera acosada o de bestia enfurecida. Perdóname, Sidi Ahmed, no pensé que te ofendía. Quise darte mi limosna, ponerte a mi sonrisa, con una frase de afecto que tiene palabras. Es que fue que tosía. Un momento. Se quita esto, se sienta, Vacío. ¿Sigo? Sí, continúa. Yo maldigo tus limosnas, tus plegarias, tus mentiras y el veneno de tus labios. Que Alá también te maldiga. Prepara un fardo de harapos que envuelve con asterilla, sigue maldiciendo, escupe y arrogante se retira. Manuel González. Felucci Zambrano, Isidro Sierra después de Felucci. Buenas tardes, amigos. Silencio, por favor. Normalmente yo suelo siempre recitar poemas míos, pero hoy se me ha antojado recitar un poema de José Carlos de Luna. El poema se titula La seda por el percal. Quise cambiarle y no quiso un vestido de lunares por otro de paño liso. No, si así tenías que acabar. Yo lo sabía. Un cascabel en la calle todas las horas del día le tenían que pisar. Pero no llores, no llores, ni hagas que me avergüence, que tengo en la cabeza canas para atrondrarme y creerte. Te bebieron el sentido, chulerías de flamenco y rumbos de señorío, como si eso fuera todo. Y la jarrita pintada, una noche se quebró. Pero a mí se me mareaba el alma con los chatos de oloroso y el traverteo de tus palmas. Aunque yo, a tu lado, era eso. Un payo desagelado, un cateto saborío de garbao. Y haciendo coro a tus chuflas, los pitos por soleaje, en terremucos de gata y entre machos encelados, derramaban los lunares de la cola de tu bata por la losa del colmado. Olvídame, si hasta hablé con la loba de su madre, le di como al zangüengo de su padre, que los hombros se encogían porque el dinero a portones en la casa les metías. Y allí me embarqué para olvidar y no volver, y cuando menos pensaba en el pobre cascabel que rodaba brillando con su alegría, aquí te encuentro, tendida, dengueando, dándote las de arrepentida. Pero no llores, mujer,
¿Para qué? Tú no hiciste tu voluntad entre gentes de Parné, dándote aires de honrado. No llores, porque ni llorando, no llores, porque ni llorando enturbias el agua clara, que por clara es limpia y buena. Y anda ya, que no se me cae la cara, porque no me importa nada, aunque me da mucha pena. Vamos rapiditos, que no podemos hacer ni un segundo. Isidro, después. Tengo necesidad de hablar. ¿Pero con quién? ¿A quién le importan mis cosas? ¿Quién puede sentir comprensión de todos mis problemas, de todas mis rarezas? Pero mucho me gustaría hallar quien en silencio, atentamente escuchara, comprendiera, dialogara, comentara, hiciera hincapié de todas esas cosas sorprendentes, aunque verídicas, que contadas en frío parece la fantasía sacada de una cabeza daliniana. Pero son cosas que han sucedido, que suceden cada día, que me rodean y me hacen frente. Tengo que hablar, tengo que contarlo todo, volcarme y vaciar mi alma, arrojarlo todo, descargar mi mente de todo, o casi todo. No es demasiado para que alguien pueda digerirlo, no es demasiado incluso para mí. Pero tengo que hablar. Tengo que decírselo a alguien. Quizás te toca a ti escucharlo. No pongas esa mueca en tu semblante. No hagas gesto de fastidio. Bueno, si lo prefieres, callo. Si deseas, hablamos. Solo hablamos. Sin contarte nada, sin complicar tu existencia, porque nadie quiere complicársela. Todos desean vivir su vida y alejarse totalmente de aquellos que son problemas. Así transcurre la existencia, paso a paso. Nadie quiere saber de los demás, pero con ansias desean ser el centro, el epicentro, donde giren los demás, los otros, egoísmo total. Un yo mayúsculo es lo que pensamos cada mañana cuando nos levantamos de la caliente cama. Tengo que hacer hoy, en cuanto salga, espero que me digan, que me contesten, todo centrado en uno mismo. Por eso yo, igual que tú, y que todos tengamos ganas de hablar y dejar mis cosas que resultan aburridas. Hablemos de lo que sea, sin centrar la conversación en nada. Podríamos empezar diciendo: ¿tú crees que lloverá mañana? Después Maripaz Hernández. Buenas tardes. Estamos acostumbrados a ver imágenes en los medios casi todos los días que
pasan en el mundo, y la verdad es que no nos sorprende. El viernes de la semana pasada me levanté muy temprano y vi unas imágenes especialmente duras que me impactaron mucho. Tras un bombardeo, un niño apenas así salió de entre los escombros llorando y con la cara ensangrentada. Y me dije, tengo que hacerle un poema. El domingo me zumbaba tanto la cabeza que ayer lunes por fin lo saqué. Y ahí os va. Vientos de guerra soplan y a porfía desde hace 7 años el acero en Siria silba y ruge traicionero en su brutal trabajo de sangría. Los aviones pasan noche y día y desde el cielo lanzan muy ligero su carga de mortífero aguacero que todo lo destruye. Madre mía. Hoy el llanto de un niño muy temprano se ha metido hasta el fondo de mi alma con su pena y la cara ensangrentada. No permita, Señor, que aquel tirano que a su pueblo asesina viva en calma, sin que sienta esa pena desgarrada, y ponla en su mirada, para que limpie y cure cada día con lágrimas la sangre de la cara de los muchos que sufren todavía. Por el amor de Dios, parad las guerras, que la vida es muy corta y Dios condena a aquel que lucha y aquel que mata y a luchar se aferra, sin que sienta del prójimo la pena, o arrepentido con el cielo oscuro, vea que hasta su alma se envenena por la condena eterna del futuro. Muchas gracias. Maripaz Hernández, después Manuel Berlanga. Buenas tardes. Es la primera vez que vengo aquí, veo que es un lugar bastante concurrido. Bienvenida, bienvenida. Gracias a vosotros. Y desde luego amantes de la poesía totalmente y de la música. Yo os voy a leer de un poemario que tengo, Inspiraciones de Luz, un pequeño poema. Hoy hueles al mar. Hoy hueles a mar, a esa mesa de velero que salpica sobre la tez, me circunda y embelesa. Aroma fugaz que embriaga como la espuma de una esencia casi febril que se rinde en las arenas de las playas del destino. En mareas de divinidad anegado está el interior de tu vital energía. Éter cósmico de estrellas, de universos, de infinitos, difuminando en las olas que cabalgan sobre la luz, para transportar un beso sobre la gran humanidad. Gracias. Manuel Berlanga. Me vas a apuntar bien. Manuel Quiroga. Ah, Quiroga. Bueno, pues... Buenas tardes. Quiroga. Como yo no sé hacer algo de Gloria Fuertes, solamente digo un comentario. Que tenga ocasión que haya un poema de Gloria Fuertes que se titula algo así como Caperucita Roja en la Gran Vía. Para irse, para... Yo un poema cortito porque veo que está esto muy cargado de poemas. Aquelarre poético. Algunos señores mayores a lo mejor recuerdan esta etapa de 1967-68 cuando yo era joven. Aquelarre poético. Hace ya algunos años el mundo palpitaba, se iban disipando las nieblas del pasado. Las mujeres y hombres que escribían poemas solían reunirse en el centro del orbe, los sábados poblados de horas azuladas. Una noche la cita era con Gloria Fuertes, pues Álvarez Cienfuegos, poeta memorable, que animaba sin pausa las madrugadas líricas,
actuaba de brujo en un pérfido aquelarre, presidiendo un cortejo de elocuencia inspirada. Quise ir a la guerra, ya había hecho gloria para pararla, pero me detuvieron, claro. Un día los estetas de aquellas reuniones le hicieron un proceso, incluso la acusaban de ser bromista, humana, de sacudir conciencias y otras cosas. Ella supo enfrentarse a escritores apócrifos, a diablillos, hurones, críticos literarios. Por ejemplo, le dijo: prefiero morir monja antes que asesinar un simple pájaro. Ellos apenas comprendían el valor de sus frases. Al fin venció las fuertes en aquel conventículo, y por eso más tarde la Casa de Granada era el escenario del acto de que fue distribuida, como se merecía su inspirada ternura, con la brillante escoba de oro aquelarre. Muchas gracias, y perdóname por la equivocación de apellido. Santi de Vicente y José Luis López Gallego. Álvarez Gallego. Es que soy muchos, soy muchísimos, puedo equivocarme un poquito. Venga, pues rápidamente vamos a escucharos. Que llevamos un horario ya agotado. 1000 kilómetros. A 1000 kilómetros de distancia y continúo echándote en falta. A 1000 kilómetros de distancia y permanece tu imagen en mis entrañas. A 1000 kilómetros de distancia y continúa el olor de tu perfume embriagador en mi lecho, en tu almohada. A 1000 kilómetros de distancia y no consigo consuelo por tu ausencia para aliviar mi pena. Total, para hacer lo mismo que siempre, te has ido a 1000 kilómetros de distancia. Álvarez Gallego, si te leo a diario como 20 veces en Facebook, porque publicas y publicas. Bueno, buenas tardes a todos. Vuela mi corazón sobre el vacío, pinares y silencio se desatan, camino de tu cuerpo y me arrebatan lágrimas de cristal en verde río. Acércate sin ningún pudor, ahora que la noche es solo nuestra, y compongamos de una vez y para siempre nuestra sinfonía de sangre y fuego. Yo sé que mucho antes de conocerte, mucho antes de tu niñez y de la mía, se fundieron en el infinito nuestros genes y nuestro amor se hizo posible en alguna latitud lejana. De allí caminamos juntos por los cráteres secos de la luna, por las praderas inexpugnables del silencio, por las estelas exuberantes del océano, por la palabra amor, solos, desnudos. Tal vez entre los árboles eternos seremos esqueletos torturados sin voz, y mis dientes ansiosos morderán tu intacta dentadura de nácar, como manzana fértil sobre la muerte. Si el viaje final hacia la nada ha de ser de silencio y soledad, arrebatemos fuego a la verdad y recorramos la última ensenada. Tal vez yo te sentí aquel día en los álamos perdidos del río de nuestra alma. Yo te seguí amando plenamente. Me gustaría desearte por encima de la necesidad propia, acompañarte por senderos de aulagas, mientras mis besos se hieren junto a ti, fondear en el cuerpo de tus brazos, como en una dársena caliente, sentir en gota a gota tu sangre con mi sangre, como las rosas rojas en el mismo rosal, como la luz y el día. Tal vez entre esos árboles eternos morderé tu intacta dentadura de nácar como manzana fértil sobre la muerte. Ante ti quemaré un inmenso candelabro de entrañas y cerebro. Serán los últimos supervivientes del sueño de mi vida y llenaré tus labios del fuego y la tormenta.
y arrastraré tus besos junto al fuego del alma. Todo eso tal vez engendrado en un cuerpo donde un día nacieron 3 estrellas de plata. La libertad, la huella, las praderas abiertas, que ya no pisarán nuestras presencias muertas. Pero tal vez un día, allá en el intramundo, cuando todo termine, volveré yo a encontrarte y estaremos los dos juntos plenamente, recordando los ecos del amor perdido. Y tal vez algún día, en el árbol y en la tarde y en cualquier silencio, se junten nuestros labios, nuevamente con vida, en el almendro en flor o el viento de la tarde. Tener que cerrar las intervenciones en tribuna abierta sabiendo que todavía quedan en la sala, pues tenemos un guitarrista maravilloso, tenemos un violinista también, poetas. Es imposible porque entonces nuestro invitado no podría presentar su libro esta noche. Lo que sí ruego es que hemos estado todos atentos unos a otros a las intervenciones, que no vayáis ahora después de recitar y no dejemos al invitado con menos público, por favor. Presentamos a Antonio Merallo. El libro que hoy presentamos es una novela aforística coral que exige que el lector piense o imagine paisajes, escenarios y personajes. A cambio, se conocerá y reconocerá en mayor medida a sí mismo y a cuantos intervienen en el argumento y la trama de su propia vida, de la que él es el personaje principal. Antonio Merallo nació en Coruñón, El Bierzo, León. En 1968 crea y dirige la revista literaria Transparencia. En 1970 publica Opúsculo Poético. Durante 4 años dirige en León la tertulia de poesía Sándalo. En 1978 cofunda la revista de poesía Alcance. 2004 en Candas, Asturias, fue nombrado poeta del Alba y ve la luz su poemario En aquel tiempo azul. 2006 coordina los recitales poéticos Leer el paisaje en el Jardín Botánico de Gijón y participa en la Gran Noche de la Poesía del Salón del Libro Iberoamericano, junto con poetas de 3 continentes. 2011, 16 poetas le dedican un libro titulado Encuentros Poéticos con Antonio Merallo. 2015 y 16 organizan en la Fundación Merallo, respectivamente, el primero y segundo Encuentro de Poetas Asturleoneses. 2016 es incluida en la antología titulada Aforismos contantes y sonantes y ve la luz su libro de aforismos, Tiempo escrito, obra que presentamos hoy. Obra suya aparece en varios libros colectivos. Durante 8 años se responsabiliza de las actividades literarias del Ateneo Jovellanos de Gijón y coordina durante 16 años los encuentros poéticos en el Centro de Cultura Antiguo Instituto Jovellanos de Gijón. Colabora en revistas literarias, figura en la historia de la literatura leonesa y en el siglo de oro de las letras leonesas. Un fuerte aplauso para Antonio Merallo. Muy buenas tardes, gracias a todos por su presencia. Y una vez más, es la tercera que estoy aquí, quedo maravillado de lo bien que se recita en este foro. Estoy acostumbrado a asistir a muchos recitales y la mayoría de los poetas no recitamos demasiado bien. Aquí, de verdad, se rompe la norma y da gusto escucharles. Muchas gracias, Soledad, por esta oportunidad de estar en el Centro Asturiano de Madrid, principalmente porque yo me siento leonés y asturiano.
hasta el punto de que a veces en un recital, en una conferencia, me sucede que digo, estoy en el jardín botánico y estoy en León. No, eso es en Gijón. Y a veces hablo de la playa y estoy en León. Así que, para solucionar esto, he ideado una nueva ciudad, Lejón. Así que yo soy lejonés. Así ya no me confundo. Presentar un libro de aforismos es verdaderamente difícil. Hay mucha gente que conoce perfectamente lo que es, pero yo creo que no está de más pegar un repaso rápido sobre la historia de la escritura aforística. Y para hacerlo un poco ameno, esto lo titulo Prospecto sobre el aforismo. Breves antecedentes, como diría en un prospecto de un medicamento. Hipócrates de Cos, 460 años antes de Cristo, del que se dice que estaba emparentado con Esculapio, el dios griego de la medicina, fue el autor del juramento hipocrático. Es considerado uno de los primeros aforistas de la historia. Por eso, en homenaje a él, presentaré mi libro de aforismos, Tiempo escrito, a modo de prospecto. El aforismo, no siempre denominado así, se ha cultivado en todas las épocas, culturas y tradiciones literarias, desde el occidente presocrático al oriente taoísta, desde la sabiduría del refranero popular a las más oscuras y enigmáticas sentencias, desde el estoicismo hasta el romanticismo, desde los moralistas franceses de los siglos XVII y XVIII a los aforistas americanos del siglo XIX, desde el optimismo ilustrado al desencanto escéptico contemporáneo. De origen griego, en España es cultivado sobre todo en el siglo de oro por Gracián y Quevedo, para ser infrecuente en los siglos XVIII y XIX. Tampoco en el siglo XX se encuentra en nuestro país, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países europeos, destacados cultivadores de este tipo de escritura literaria, si exceptuamos a Juan Ramón Jiménez, Unamuno, Gómez de la Serna. Lo de Gómez de la Serna no son exactamente aforismos, son greguerías, metáfora más homótico, la greguería, Bergamín, Cristóbal Serra o Carlos Edmundo de Ori, y algunos pocos más. En la actualidad, tal vez sea el género más pujante, con más de medio centenar de escritores valiosos y con una incorporación notable de mujeres. En breve recorrido histórico, con una muestra mínima de cada autor, que voy a abreviar, que vamos muy mal de tiempo, diré que en el año 604 a.C., Lao Tse dice: las palabras verdaderas parecen paradójicas. O quien ve lo pequeño posee clarividencia. Heráclito de Éfeso: la armonía oculta es mejor que la manifiesta. Marco Aurelio: la vida de un hombre es lo que su pensamiento hace de ella. Ramón Llull, hacia 1300, doy un paso de siglos. El ángel malo aconseja hacia abajo, el ángel bueno aconseja hacia arriba. Blake: el necio no ve el mismo árbol que ve el hombre sabio. Chamfort: amistad de corral, fe de zorros y sociedad de lobos. Lichtenberg: prefiero siempre al hombre que escribe de una manera que se puede poner de moda a aquel que escribe según la moda. Gracián: lo bueno si breve, dos veces bueno. ¿Cuántas veces hemos dicho todos alguna vez este aforismo? A veces sin saber que era de Gracián. Me viene a la memoria Mark Twain, admiradísimo escritor para mí. Yo que he trabajado en la banca, alguna vez he oído decir: los banqueros dan un paraguas cuando hace sol y lo quitan cuando llueve. Pues bien, es un aforismo de Mark Twain que hoy ya se repite en España, después de tener en cuenta que Twain es un escritor estadounidense del siglo XIX. A veces la gloria de un aforista
es que alguno de sus aforismos se convierta en uso frecuente. A mí una de las cosas que más satisfacción me ha dado es asistir a una conferencia y que alguien, sin saber que yo estoy allí, cita un aforismo mío. Salto muchos. De Twain sí digo algo que era muy agudo y siempre tirando a la paradoja. Nunca permití que la escuela interfiriera en mi educación. Machado, de los dos, el tocayo mío. Es propio de hombres de cabezas medianas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza. Salto, porque esto llevaría mucho tiempo. Si quiero hacer alusión a aforistas que viven en Madrid, queridos amigos míos, todos ellos estamos incluidos en una antología que se publicó hace poco. Manuel Neila, que además es el autor de un ensayo sobre el aforismo, la levedad y la gracia, recomendable inmersión en el amplio y apasionante mundo del aforismo, que dice: cada aforismo contiene una idea del todo que se oculta. Andrés Trapiello, leonés. El corazón, si pudiera pensar, se pararía. Y voy a leer, a mí me parece muy positivo, me satisface grandemente la incorporación de la mujer a este género literario. Carmen Camacho es una joven autora que escribe cosas como esta: que cada semilla contenga un bosque. Erika Martínez: hay más lectoras porque las mujeres duran más. María Carvajal: a pesar del perro, el libro es el mejor amigo del hombre. Gemma Pellicer: despertar a la lucidez es una forma de locura. Fabricación, me refiero a la de los aforismos, siguiendo el formato de prospecto. Los aforismos se elaboran en el laboratorio interior de escritores que parten de la fórmula más por menos y suelen alejarse del mundillo de vanidades y mercantilismo en el que es más fácil malograrse y envilecerse hasta el punto de no ser capaces sino de elaborar productos de los llamados genéricos. Es decir, que no son capaces sino de plagiar más o menos hábilmente lo que otros crean. El laboratorio del aforista está bien dotado de medios literarios, poéticos, artísticos, filosóficos y ensayísticos. Y claro, por supuesto, de toda suerte de vivencias y observaciones en permanente proceso de revisión y cuestionamiento. El aforista trata de conseguir lo que Elías Canetti aconsejaba: más breve, hasta que solo quede una sílaba con la que se haya dicho todo. Yo he tratado de superar lo que dice mi admiradísimo Canetti. Aquí está mi hermana. Fuimos a Zúrich a ver la tumba de Canetti un día de invierno, yo creo que el día que más frío pasé de mi vida. Pues yo creo que él se queda en una sola sílaba. Yo creo que se puede poner en una página un punto y ese sería el aforismo más breve. Pero sin punto no. Composición. Entre otros componentes que resultaría prolijo enumerar, los aforismos contienen síntesis de poesía y filosofía, dosis de sugerencia, intuición, ingenio, agudeza, provocación, invectiva, sagacidad, fuerza alusiva, pensamiento y belleza. Siempre dentro de la máxima concisión expresiva, en aras de un saber que elude el desarrollo argumentativo. Nietzsche pensaba que lo que necesita ser demostrado para ser creído no vale la pena. Cada aforismo contiene dosis disímiles de lo citado, ya que viene a ser un complejo, yo le llamo vitamínico intelectual, en cuya variedad reside buena parte de su probada eficacia. Sean leídos en el momento que sea, siempre se encuentra un aforismo que resalta lo que pensamos, sentimos, deseamos o imaginamos. El aforista ejemplifica lo manifestado por Bioy Casares: escribir breve es un homenaje a la civilización.
Cioran estaba en contra de la verbosidad argumentativa y le producía alergia a la sistematicidad teorética. Y Karl Kraus pensaba que el aforismo no ha de decir la verdad, sino superarla. Efectos. Esto es importante porque ahí quien quiera puede adquirir el libro al que me estoy refiriendo. Entonces, aviso de los efectos. Tras la primera ingesta de aforismos por vía intelectiva, se experimenta una mejoría general incuestionable. Los aforismos tonifican la mente y el espíritu, potencian el ingenio, el criticismo, la conectividad y favorecen la comprensión poliédrica. Francis Bacon, el filósofo, no el pintor, afirmaba que la escritura en aforismos tiene muchas virtudes a las cuales no alcanza la escritura sistemática. Y yo añado, la capacidad sugeridora del aforismo lleva al lector por caminos que, aun pareciendo desde una perspectiva espacial, cortos, tienen un larguísimo recorrido. Posología, a cualquier hora del día o de la noche, en ayunas o después de padecer un hartazgo de banalidades ofrecidas por los media y los libros de contenido tan trillado que gozan de gran éxito entre lectores y quieren leer lo que ya saben, no sea que a partir de lo sugerido tengan que pensar por su cuenta. Entre aforismo y aforismo, dejad que pase el tiempo necesario para que surta el efecto debido, nunca suficientemente pagado, y que dependerá principalmente del tracto intelectivo de cada lector. Evítese la utilización tópica. Su uso exclusivamente interno no debe abandonarse hasta percibir un grado suficiente de asimilación. Actividad. Me salto también algo porque vamos, repito, vamos más Actividad. Los aforismos pertenecen en buena medida al grupo parémico de las máximas, los adagios, axiomas, apotegmas, proverbios, refranes, paradojas. Interacción. Sus efectos salutíferos se potencian con poesía, filosofía, ensayo de todo tipo, muy recomendable a los científicos y también, aunque en menor medida, con novelas de contenido vital. Incompatibilidades. No se conocen. Aunque se sabe que sus efectos disminuyen ante la falta de concentración, tendencia a saber hoy menos que mañana, proclividad a los lugares comunes o pereza mental aguda. Contraindicaciones no se han detectado. Sí se ha constatado científicamente que son totalmente recomendables tanto para personas hipersensibles como para los o las hiposensibles, aunque, como es lógico, no sea igual el grado de efectividad. En algunos casos puede producir cierto sonrojo al ver aludida alguna de nuestras inclinaciones menos confesables. En otros, evidencia la imperiosa necesidad de ejercitarnos mentalmente en mayor medida para, así, posibilitar una asimilación más completa de la comprensión del ser humano. Precauciones. Únicamente debemos tener en cuenta que no leer aforismos, no leerlos, nos perjudica seriamente la salud mental. Efectos secundarios, muchos y casi todo deseables como los primarios. Intoxicación y tratamiento. La intoxicación con aforismos es imposible. Por contra, sirven para paliar los efectos ocasionados por otros productos cuyos componentes principales son la verbosidad, la estulticia y la vacuidad. Envase, en forma de libro, formato 17 centímetros de alto por 12 de ancho. Cubierta de fondo blanco, ilustrada con la reproducción de un cuadro del gran pintor Sendo. La foto de la solapa es de la fotógrafa Charot. Instrucciones de uso, varias, leyendo desde el principio hasta el final, como cualquier otro libro, pero también, y con tanto o más aprovechamiento, puede leerse de arriba abajo, de abajo arriba, salteando el orden de los aforismos o abriendo el libro cada vez por donde el azar quiera. Como todos ustedes saben, el azar solo necesita que se le intercale una H y se le añada una A para que disfrutemos del aroma del azar. Sobredosis. En el caso improbable de que se produzca, es suficiente con dejar de leer durante un tiempo muy breve. Reacciones adversas. Solo se han observado, en principio, en quienes adolecen de mente adormilada, espíritu mustio, conciencia anestesiada, o de todo ello a la vez. Pero ya he dicho que solo en un principio, pues no tardan en experimentar
un mejoramiento general. Caducidad. Este libro no tiene fecha de caducidad y debe legarse de padres a hijos, de generación en generación, como lo que son bienes perdurables y, sin embargo, no sujetos a tributación fiscal en concepto de transmisiones patrimoniales. Importante, los aforismos no tienen por qué dejarse fuera del alcance de los niños. Conservación, mantener siempre al alcance de la mano. Nota final, tiempo escrito que contiene cerca de 1000 aforismos puede adquirirse ahora mismo con receta, con dedicatoria del autor por 7 euros. Y esto es verdad. Tengo que leer una carta, no me quedaba remedio, luego verán que la firma, dice: queridos lectores, mi autor me deja solo con vosotros, sabe que sois personas tan inteligentes que nunca os dejaríais influir por un prólogo y un epílogo de 2 afamados escritores amigos suyos, tendentes a la generosidad con cuanto él escribe. Es parco al referirse a mí en la solapa de la cubierta, y al referirse en la contracubierta, sabe que lo realmente importante no es lo que en ella se indique, sino la relación que establezcamos entre vosotros y yo. En fin, él es así, desaprueba el contubernio mercantilista y prevaricador que rodea el libro. Y yo lo acepto porque, entre razones, a él le debo la vida. Firmado el libro. Muchas gracias. Sí. A ver, tenemos en la sala un violinista que va a cerrar el acto. Que venga por favor. Ah, ya está, ya lo tenemos aquí. Bueno, pues toda esta tarde de poesía va a cerrarla. Moisés Gómez es hijo de uno de los más grandes poetas de habla hispana, Gaspar Moisés Gómez Pérez. Por favor, silencio, Toda la familia son artistas. Moisés, entre otras composiciones, entre otras organizaciones, ha sido violinista de la Orquesta y Coros de Radio Televisión Española, ha sido violinista concertino y director de la Orquesta de Cámara y Sinfónica Amadeo Vives, etcétera, etcétera, etcétera. No hace falta añadir más, porque en cuanto lo escuchemos comprenderemos que estamos a triunfo de escena. Moisés Gómez. Lo que tú quieras. Lo que más te gusta. Otro día, Soledad me invita, vendremos Moisés y yo para recitar poemas de su padre. Ah, muy bien. Y él acompañando al libro. Acaba de salir un libro suyo, publicado en Luxemburgo, y auspiciado por Antonio Gamoneda. Interesante. Bueno, pues voy a interpretar una pieza muy famosa que se llama La Meditación de Paz. Hombre, gracias. Eso sé por qué lo haces.
cantos y tiene una academia de música. Hoy ha tenido que cambiar hasta clases para poder estar hoy aquí. Muchísimas gracias. Moisés, un aplauso por favor. Moisés Gómez ha sido el broche de oro para este martes de la poesía del mes de abril. Antonio Merallo, gracias por presentar tu libro en el Centro Asturiano. Siento que el tiempo haya sido escaso, pero lo has sabido aprovechar muy bien y nos has hecho partícipes de él. Largamente hemos sabido que son aforismos y cómo, bueno, pues, y cómo son. Muchísimas gracias a los dos y a todos vosotros. Gracias por estar aquí y gracias por estar tanto tiempo sentados, el tiempo es inmenso, es largo, pero interesantísimo todos los que han salido aquí y finalizando con el libro y Moisés. Gracias.